Desde Higuerote, un rinconcito de Barlovento en Venezuela, con sumo agrado recibí la invitación de la Junta Directiva de Cobrión para participar en este foro chat. Para mí es un gran honor compartir con ustedes vivencias y experiencias de este mágico lugar. Mil gracias por existir y a continuación les presento mi ponencia. Feliz tarde. El tema que debo abordar es Higuerote a 10 años de las inundaciones, pero en vista de los últimos sucesos que se han presentado en las últimas horas al sur de Maracay, en el estado de Aragua, por el desbordamiento del río Limón y otros cuerpos de agua que ha producido importantes inundaciones, decidimos antes de entrar en el tema objeto de este foro comentarles sobre el tema de desastres. Vamos a recordar que la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 aprobó los Objetivos del Desarrollo Sostenible, conocida por todos como las ODS, para la Agenda 2030. Ahí 193 países del planeta se comprometen con un nuevo contrato caracterizado por la transversalidad de los tres pilares del desarrollo sostenible, que son económico, social y ambiental. Ya meses antes se había realizado en Japón la tercera reunión en relación al tema de la reducción del riesgo de desastre. Eso ha sido conocido como el marco de Sendai. Ellos establecieron un plan de acción hasta el 2030, donde se reconocen que el Estado tiene el papel principal de actuación ante estos eventos. Y por supuesto debe involucrar a todos los actores de la sociedad con el propósito de promover una cultura mundial que permita la reducción de desastres, obviamente incluyendo los aspectos de prevención, mitigación y reparación. Luego, la Oficina de la ONU encargada de la reducción de riesgo de desastre lanza la campaña Sendai 7, especialmente la relacionada con el primer objetivo, que es reducir la mortalidad de desastre. La idea de esta campaña es generar sensibilidad en relación a todas las acciones que se deben emprender, comenzando por los gobiernos nacionales, regionales, locales, grupos comunitarios, sectores privados, diferentes organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ecologistas, ambientalistas y por supuesto la ONU. Es por ello que desde Cobrión y nuestros aliados nos solidarizamos con esta campaña y de alguna manera nosotros queremos contribuir con un granito de arena para concienciar en un tema tan sensible como es todo lo relacionado con riesgo y los desastres naturales, entendiendo que se habla de un desastre natural solo si deja víctimas que lamentar, incluyendo la destrucción o daño a las estructuras. Hay muchos fenómenos atmosféricos que producen aumento de las precipitaciones, en este caso el fenómeno de la niña, y ha afectado a muchos países donde lo que trae como consecuencia este fenómeno es abundantes precipitaciones. Es importante señalar que este año el lema del marco de Sendai es la buena gobernanza del riesgo de desastre. Es decir, el mensaje es muy claro, que los desastres pueden prevenirse a través de estrategias para reducir los riesgos existentes, evitando nuevos riesgos. Ellos manifiestan que no solo en hechos puntuales como las inundaciones y las tormentas, sino también lo que responden a riesgos sistémicos generados por las enfermedades zoonóticas, la crisis climática y la degradación ambiental. Es decir, que la buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en las vidas salvadas, la reducción del número de personas afectadas por los desastres y la reducción de las pérdidas económicas. Y ya entrando en materia de lo que se refiere a desastres naturales en el término como tal, es importante señalar que se trata de un suceso, de varios sucesos que afectan el funcionamiento normal de una sociedad, ocasionando víctimas, pérdidas y daños materiales, que impiden que las comunidades afectadas puedan enfrentarlos por sí solas. Por eso es que se requiere de medidas y acciones de emergencia. Los desastres naturales se pueden clasificar de manera general en fenómenos atmosféricos, desastres biológicos, como es el caso que tenemos a nivel mundial, el COVID-19, que se convirtió en pandemia, los terremotos, los incendios forestales, erupciones volcánicas, la sequía, los fenómenos espaciales, los tsunamis y las inundaciones. Les voy a presentar en la lámina 2 una serie de 5 fotografías. La primera corresponde al terremoto de Caracas en 1967, la segunda al desastre del Limón en septiembre de 1987, la tercera a la tragedia de Tacoa en 1982,
La número 4, las inundaciones de Higuerote en diciembre de 2010. Y en el centro tenemos una fotografía del día de ayer que fue tomada al sur de Maracay para que podamos ver la situación que tienen actualmente producto del desbordamiento del río Limón. Particularmente, considero que la gobernanza debe comenzar por los gobiernos municipales, es decir, las alcaldías y por los concejales de la Cámara Municipal, en el caso de Venezuela, por cuanto son los organismos que pueden interactuar de manera más directa con los ciudadanos, lo cual permitiría cumplir con el enfoque de Sendai, que es la proteger la vida de las personas y las diferentes acciones que se deben tomar. Es importante señalar que Venezuela es miembro suscriptor del marco de Sendai. Actualmente el manejo de riesgos es una estrategia que debe ser tomada por quienes toman decisiones en la gestión pública. Es así como se conciben los riesgos de diferentes enfoques. Hay quienes analizan el fenómeno natural viéndolo como una amenaza y por ende como sinónimo de desastre, y otros que analizan el riesgo como constructo social, como el lobby del desastre, y lo diferencian de la amenaza. Es así como el riesgo está concebido como un enfoque socionatural. Esta postura destaca la interacción de las actividades humanas y el tipo de construcción socioeconómica como el origen de las amenazas, relacionándolo directamente con las condiciones de vulnerabilidad. Les voy a presentar en la lámina 3 la fórmula de André Murray, que es aceptada por muchísimos investigadores, donde él dice que riesgo es igual a vulnerabilidad por amenaza, dejando claro que la acción de la naturaleza no es la que genera el riesgo, sino las condiciones sociales, la falta de planificación y la poca visión de futuro por parte de las sociedades. Más adelante en la misma lámina tenemos el concepto de riesgo socionatural de Laver en el 2003, pero lo importante es que estos autores consideran que la vulnerabilidad o la amenaza por separado no representan ningún peligro, pero si éstas se unen, se convierte en un riesgo con la probabilidad de que ocurra un desastre. Es importante aclarar que las condiciones de los riesgos socionaturales se pueden presentar tanto en ambientes urbanos como rurales. La clave para entender los desastres es la vulnerabilidad. De acuerdo al tema que debemos tratar, motivo de este encuentro, me voy a referir a las inundaciones, que son generalmente muchas personas hemos sido afectadas por esta, definiéndola de manera sencilla como una situación donde el agua cubre un área que normalmente no estaba cubierta de agua. En la lámina 4 presento una serie de fotografías donde muestran las inundaciones que se produjeron en Higuerote a finales del año 2010. Actualmente las inundaciones están consideradas como uno de los desastres más impactantes y peligrosos para todos los componentes bióticos, y estas tienden a incrementarse producto del cambio climático. Entre las principales causas que pueden producir las inundaciones podemos señalar precipitaciones abundantes, los desbordamientos de ríos, el deshielo, la subida del nivel del mar, el cambio climático, entre otros. La presencia del fenómeno de la Niña a finales de octubre de 2010 y mediados de 2011 causó serios impactos en la población venezolana, especialmente para los que residen en la zona costera del país. Se produjeron importantes inundaciones, deslaves, desbordamientos de ríos, lo cual trajo pérdidas materiales muy numerosas. Contribuyó a que aumentara el número de personas damnificadas y lamentablemente tuvimos muchas pérdidas humanas. Afortunadamente en Higuerote no hubo pérdida de vidas humanas. Lo más triste de esto es que el gobierno tuvo que decidir decretar estado de emergencia en varios estados del país porque estas fuertes lluvias produjeron más de 30 muertos y más de 50.000 damnificados, y es lo que conocemos hoy como la vaguada de 2010. Y ya llegamos al caso de Higuerote. Higuerote es la capital del municipio Brión del estado Miranda, ubicado en la región centro-norte costera de Venezuela. Es considerada una región turística por su cercanía con Caracas, que es la capital de Venezuela. Está bañada por las aguas del Mar Caribe y se encuentra 1 metro sobre el nivel del mar. Es importante señalar que las playas de Higuerote desembocan las aguas del río Curiepe, que es el más importante de la zona, el Caño Leal, el Caño Ganga y las quebradas de la Providencia, las Flores, entre otras.
Por su ubicación geográfica, los habitantes que se encuentran siempre en permanente situación vulnerable. Pero estas condiciones de vulnerabilidad se han ido configurando en situación de riesgo producto de las grandes deforestaciones para dar place a grandes clubes marinos y urbanizaciones, especialmente tipo náutica. Así como las poblaciones asentadas en las riberas de los ríos, caños y quebradas, y los que tienen sus viviendas cercanas a la línea de costa, siempre van a ser las más afectadas. Es importante entender que las inundaciones en Higuerote son recurrentes, por ello es recomendable que los caminos por donde deben pasar los cuerpos de agua se mantengan despejados. Por eso apelamos al principio de corresponsabilidad, porque lamentablemente existen muchas viviendas donde el patio de su casa son las riberas del río Curiepe, y entonces quizás por desconocimiento o no sé por qué, las personas lanzan desechos sólidos al río, e incluso neveras, cocinas, lavadoras que ya no utilizan. Lo anterior, sumado a las intensas precipitaciones, contribuyó a que Higuerote colapsara por la crecida del río Curiepe, lo que obligó a la evacuación de muchas personas, llevándolos a refugio, quedando incomunicado el centro de Higuerote porque se encontraba totalmente inundado. Higuerote fue afectado en ese lapso de tiempo por 8 vaguadas, y otras poblaciones también se vieron afectadas del municipio, no solamente del municipio Brión, sino también de todo el eje de Barlovento. Fueron días de mucha angustia, especialmente los primeros días del mes de diciembre, pero es importante señalar la actuación de las autoridades, especialmente de la alcaldesa de ese momento, la profesora Liliana González, la solidaridad de muchas personas y, por supuesto, varios voluntarios de Cobrión. Nos pusimos a la orden de la primera autoridad, y es así como se comienza a realizar un trabajo de dragado para desaguar a la ciudad de Higuerote a través de la laguna La Reina, porque esta es una zona inundable por naturaleza que permite la absorción de grandes cantidades de agua. La laguna de La Reina es un humedal. En la lámina número 5 podemos observar la desembocadura de la cuenca del río Curiepe, que pasa por la ciudad náutica Puerto Encantado y finaliza en la laguna de La Reina. Es importante señalar que afortunadamente esta importante laguna fue decretada Monumento Natural Municipal en abril de 2009 por la alcaldesa por solicitud de Ecobrión, a los fines de impedir las construcciones que se pretendían realizar en dicho espacio. Sin embargo, la misma se ha visto afectada por las acciones antrópicas emergidas de las deforestaciones y de las construcciones realizadas en la ciudad náutica mencionada. Lo más grave es que estas construcciones se siguen realizando, obstaculizando el paso de las aguas del río, lo que nos hace que, nos preguntamos qué haremos de presentarse una situación similar a la de 2010. También en la misma lámina observamos la desembocadura del río Curiepe, que atraviesa el pueblo de Higuerote en la comunidad de La Peñita y del casco central hacia el mar. De igual manera tenemos una vista de la desembocadura del Caño Leal, que va desde la comunidad de San Luis, La Delicia, Barrio Juro, hacia el casco central de Higuerote, que llega al puente de Marbella. Y finalmente observamos la desembocadura de parte de Caño Ganga, a la altura del Centro Comercial Flamingo, en la cercanía de la entrada de Higuerote. Es importante resaltar que los puntos de dragado, la labor que la hizo a nivel personal la presidenta de Ecobrión, ella fue quien coordinó estas labores. Lo inquietante de todo lo anterior es que parece que la historia puede repetirse, porque recientemente en septiembre INAME emitió un boletín de alerta de consolidación del fenómeno de la niña para este año, y que probablemente se pueda extender hasta marzo de 2021. Lamentablemente, la memoria colectiva tiene la tendencia a olvidar, y a pesar de que en el momento de las inundaciones, no solo en Higuerote, sino en varias zonas de Barlovento, como dije anteriormente, se plantearon medidas de mitigación y comisiones de trabajo en donde debía participar las instituciones públicas y privadas, no tenemos información de los resultados de esta, por lo que consideramos que es muy importante concienciar a la población sobre su situación de vulnerabilidad. Les doy las gracias por haberme permitido estar con ustedes, y estoy segura que unidos lograremos ayudar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y con la reducción de desastres. Reciban un fuerte abrazo ambiental de esta Ecoada de Ecobrión.
Mil gracias a todos por su participación, muy halagada por haber estado con ustedes estos minutos y siempre desde Cobrión, con muchísimo gusto, atenderemos todas sus inquietudes y comentarios.